Continuamos con la lección de fatiga. Lo habíamos dejado aquí en el enfoque de vida total de la fatiga, es decir, procesos de fatiga que comienzan en un material libre de defectos y en el cual la aparición de cargas variables hace que sus defectos se inicien, propaguen y lleven a una posible rotura final. Estábamos además en fatiga de alto número de ciclos cuando la plasticidad pues no es despreciable, no está presente. Y en la herramienta fundamental, que son las curvas SN, en la cual en el eje de ordenadas tenemos amplitud de tensiones o variación tensional, y en el eje X, en el eje de abscisas, tendríamos el número de ciclos hasta rotura. La herramienta fundamental, pues, habíamos visto que eran curvas tipo Baskin, definidas para niveles de tensión media nula, en las cuales si lo que tenemos en nuestra estructura es un determinado nivel de variación tensional o de amplitud tensional, cortamos con la curva y nos da el número de ciclos hasta rotura, o bien si necesitamos aguantar un determinado número de ciclos hasta rotura, cortamos con la curva y nos da la máxima amplitud tensional o variación tensional a la que puede estar sometido el material. Sin embargo, en la práctica, estas situaciones pues, son suelen ser más complicadas, de tal manera que normalmente vamos a tener situaciones con tensión media que no va a ser nula, o la amplitud de tensiones no sigue una onda senoidal en el cual la variación tensional es siempre la misma, sino que vamos a tener en cada ciclo una variación tensional diferente. Bueno, pues esto se analiza a través de una serie de herramientas de tipo empírico, como son, para el caso de la corrección por tensión media, los modelos de Soderberg, Goodman y Herbert, que son los que veremos en primer lugar, y para situaciones en las cuales la variación de tensiones depende del tiempo, es decir, no siempre vamos a tener en cada ciclo el mismo nivel de variación tensional, pues lo que se aplica es la regla de Palmer-Miner o la regla de Miner de daño acumulado. Bien, como decía, hasta ahora hemos visto lo que es una curva SN, variación tensional o amplitud tensional en el eje Y, en el eje X, número de ciclos hasta rotura, y habíamos trabajado con esta curva obtenida para un valor de tensión media igual a 0. Como decía, si tenemos un determinado nivel tensional en la estructura, entramos por aquí y nos da el número de ciclos hasta rotura, o si lo que tiene que aguantar el material es este número de ciclos hasta rotura, entramos por aquí y nos da la amplitud tensional o variación tensional, depende del caso a la que puede estar sometido el material. Sin embargo, si nosotros ese mismo material le ensayamos con una tensión media no nula, si esa tensión media no nula es de tracción, la curva vendría por debajo. Es decir, para un determinado nivel tensional aguanta menos ciclos. Si, por el contrario, el nivel de tensión media es de compresión, pues el material va a aguantar más y la curva se desplazaría hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, ¿cómo se puede tener en cuenta esta situación? ¿Cómo podemos analizar situaciones en la práctica en las cuales la tensión media no es nula? Sabiendo que normalmente disponemos de curvas para tensión media nula. Bueno, la idea sería desarrollar formulación que, trabajando con esta curva, nos pase a curvas equivalentes a las que obtendríamos con tensiones medias no nulas. Y esto se hace a través de ecuaciones muy sencillas, como las que veis aquí, las correcciones de Soderberg, Goodman y Herbert. ¿En qué consisten? Pues son, por ejemplo, vamos al primer caso, Soderberg nos dice que vamos a suponer que la amplitud tensional es el valor de resistencia-fatiga que hemos obtenido en la curva de Baskin, que se corresponde con una tensión media igual a 0. Cuando la tensión media no es igual a 0, la resistencia en cuanto a amplitud tensional, es decir, hemos entrado por el eje X con el número de ciclos y hemos obtenido que la amplitud tensional es esta, sin tener en cuenta el efecto de la tensión media. Ahora nos dicen, la tensión media no es 0, es el valor que sea. ¿Cuál es la resistencia a fatiga, la amplitud tensional que se puede aguantar durante ese número de ciclos? Pues será la que hemos obtenido en la curva con tensión media igual a 0
minorada por un factor que es igual a 1 menos la tensión media entre el límite elástico. De manera que tenemos este factor corrector que minora la resistencia a fatiga obtenida en curvas derivadas con tensión media igual a 0. De forma gráfica, Söderberg, si aquí representamos en el eje Y la amplitud de tensiones y en el eje X el nivel de tensión media, gráficamente sería una recta. Si esta es el valor de resistencia a fatiga que hemos obtenido con tensión media nula, veis que aquí estamos en 0, unimos este valor con el límite elástico y entramos por el valor de tensión media que nosotros tengamos, imaginemos que es este valor de aquí, subimos para aquí y lo que nos dé, nos corte aquí, pues sería la resistencia a fatiga para ese valor de tensión media. Lo mismo podemos hacer con Goodman, cuya diferencia con el anterior es que aquí, en vez de tener el límite elástico, tiene la tensión de rotura, por tanto, la resistencia a fatiga la unimos con la tensión de rotura, y Herbert, que en este caso va con esta expresión elevada al cuadrado y por tanto sale una representación geométrica que es lo que se llama la parábola de Herbert. Y nosotros, para esta misma resistencia a fatiga, sigma obtenida en la curva Sn, y para este mismo nivel de tensión media, al que estoy señalando con el puntero, sacamos cuál es la resistencia a fatiga en términos de amplitud para un número de ciclos determinados que tiene que aguantar el material, vemos que primero se corta con Söderberg, después corta con Goodman y finalmente con Herbert. O lo que es lo mismo, Söderberg nos da una resistencia a fatiga más baja que Goodman y Goodman más baja que Herbert. Dicho de otra manera, Söderberg es la aproximación más conservadora. Goodman está en una situación intermedia y Herbert sería la situación que nos dejaría, digamos, en una situación menos conservadora o, dicho de otra manera, con menos seguridad. Esto para modificar la resistencia a fatiga obtenida a partir de las curvas. Si lo que pero el efecto de la tensión media lo podemos tener en cuenta de otra manera, y es antes de entrar en la curva. Nosotros, si tenemos una amplitud tensional con tensión media distinta de 0, lo podemos pasar a una amplitud tensional equivalente con tensión media igual a 0, sin más que dividir la amplitud tensional que nosotros tenemos entre este factor. Lo digo de otra manera. El efecto de la tensión media lo podemos tener en cuenta de dos maneras diferentes. Primero, entro con la amplitud tensional en la curva Sn y la resistencia que me da la minoro multiplicándola por este factor, o la amplitud tensional que yo tengo la mayoro dividiéndola por este factor antes de entrar en la curva. Y ya entro en la curva y saco la resistencia correspondiente. ¿De acuerdo? Son dos maneras de aplicar la corrección por tensión media, ya sea Söderberg, Goodman o Herbert. Aquí tenéis las letras, son resultados experimentales con Goodman y con Herbert. Söderberg, bueno, aquí tenemos, si os fijáis, nivel de tensión media entre resistencia a tracción. Como Söderberg va con el límite elástico, pues el límite elástico vendría con una recta tal que así, depende de la relación entre el límite elástico y la tensión de rotura. En todo caso, veis que la gran mayoría de los puntos experimentales quedan entre ambas expresiones. De hecho, sin embargo, todos estos puntos que quedan aquí entre ambas nos estarían dando situaciones en las que Herbert es inseguro, porque nos predice resistencias a fatiga mayores de las que realmente tiene. Como dice aquí, como observaciones generales, la mayoría de los datos experimentales se sitúan entre las curvas de Herbert y de Goodman. La expresión propuesta por Goodman funciona bien con materiales frágiles y es conservadora en materiales dúctiles, mientras que la de Herbert es adecuada para materiales dúctiles, pero puede dejarnos de lado la inseguridad en los materiales frágiles. Y Söderberg, en general, es excesivamente conservadora en todos los casos. Esto hace que la que más se utiliza normalmente es la de
la de Goodman. En todo caso, la aplicación de estas correcciones en ejercicios prácticos lo veréis en vídeos con los ejercicios de clase, así que no os preocupéis. Bueno, algunas referencias al respecto, donde nos explican esto con detalle. Y un pequeño ejercicio propuesto en el cual lo que vamos a tratar es de definir las curvas una estimación de las curvas experimentales que obtendríamos con tensiones medias no nulas. Volviendo al ejemplo de antes, con un modelo de Baskin en el cual A es 0,09 y C era 1320, nos dice determinar las curvas Sn del material para diferentes tensiones medias, menos 200, menos 100, 0, 100 y 200. Suponiendo que el límite elástico del material vale 600 megapascales. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es que apliquemos Soderberg, porque Goodman y Herbert requieren la tensión de rotura. Bueno, la curva para tensión media igual a 0 es esta. Bueno, esta es Baskin y A 0,09 y C1 1520 se corresponde con tensión media 0. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir el delta sigma por 2 veces la amplitud tensional. Y queda esta expresión, porque ya hemos pasado el 2 al otro lado. Queda esta expresión. Y lo único que hacemos ahora es sustituir este término de aquí por su expresión en la corrección de Soderberg. Soderberg es esta expresión que veis aquí y despejamos el término de la resistencia fatiga en términos de amplitud tensional para tensión media igual a 0, quedando esta expresión. Introducimos este término aquí y nos sale la expresión de la curva de resistencia fatiga del material para tensión media distinta de 0, que si os fijáis no es más que la correspondiente a situaciones de tensión media igual a 0 multiplicada por este factor, que es el factor corrector de Soderberg. Representándolo gráficamente, esta sería la curva original obtenida con tensión media igual a 0 y, lógicamente, a medida que aumentamos el nivel de tensión media, siendo valores positivos indicando tracciones, la curva se nos viene hacia abajo y si aplicamos niveles de tensión media negativos, es decir, compresiones, las curvas irían hacia arriba, el material aguanta más. Bueno, esto con respecto a la primera de las dificultades prácticas, que es la relativa a situaciones en las cuales la tensión media no es 0. El segundo problema venía por el hecho de que la amplitud tensional puede no ser siempre la misma. Y aquí tenéis un caso práctico en el cual un determinado componente estructural se le ha monitorizado el nivel de tensiones a lo largo del tiempo. Y veis que hay ciclos de todo tipo. Entonces, lo que se hace en este caso es aplicar modelos de daño acumulado. Y de entre todos ellos destaca el modelo de Palmer-Miner o regla de Miner del año 1945, que con sus limitaciones, que veremos cuáles son, pues es la metodología que se sigue utilizando de forma más habitual. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo primero de todo, vamos a suponer que se nos está dando las dos dificultades a la vez. Niveles de tensión media distinto de 0 y variaciones tensionales que varían en el tiempo. Entonces, lo primero es corregir todos los ciclos a R igual a menos 1. Es decir, nuestra amplitud tensional, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es, para poder entrar en una curva obtenida con tensión media igual a 0, nuestra amplitud tensional de un ciclo determinado la divido por el factor corrector que lo mayora y ya tengo esa amplitud tensional equivalente que tiene en cuenta el efecto penalizador o penalizante de la tensión media. Una vez que tengo todo ya a amplitudes de tensiones equivalentes con tensión media igual a 0, ordeno todos los datos. Ordeno todos los agrupamos todos los ciclos que son iguales y tengo distintos bloques. Tengo
y bloques con la misma amplitud de tensiones. Después, para cada bloque, calculamos el daño asociado. El daño asociado de cada bloque es NI entre NFI. ¿Qué es cada uno de estos términos? NI es el número de ciclos de ese bloque y NFI es el número de ciclos que a ese nivel de variación tensional nos llevaría a la rotura. ¿De acuerdo? Finalmente, el daño total es el sumatorio de los daños de todos los bloques y vamos a suponer que se produce la rotura cuando el daño es igual a 1. A este 1 a veces se le aplican coeficientes de seguridad y componentes estructurales especialmente sensibles, cuya rotura sería especialmente peligrosa, en los cuales, bueno, pues a este 1 se le puede aplicar un coeficiente de seguridad de 2, de 5, de 10, etc. Repito el proceso. Cada ciclo le paso a su ciclo equivalente con tensión media igual a 0, con lo cual ya puedo entrar en la curva. Se agrupan todos los ciclos iguales en bloques, es decir, voy a tener, por ejemplo, 20 ciclos en los cuales la amplitud tensional que me ha resultado tras el primer punto son 40 megapascales. Bueno, pues tengo ese bloque. Después tengo 120 ciclos a 150 megapascales, otro bloque, y así sucesivamente. Entonces, para cada bloque tengo el número de ciclos que aplico y el número de ciclos que me llevarían a la rotura. Para esos 150 megapascales de los que os hablaba, entro en la curva con 150 y me da el número de ciclos hasta rotura. Eso es lo que meto aquí. Ya tengo el daño asociado a cada bloque. Sumo el daño de todos los bloques, que sería este cuarto punto, y cuando iguala a 1, ese daño acumulado, considero que el componente rompe. Con lo cual es una regla pues bastante sencilla. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Nos dice una aleación de aluminio habitualmente empleada en componentes aeronáuticos presenta un comportamiento en fatiga analizado a través de una ley de tipo Baskin, que es la que hemos visto, muy parecida a la que hemos visto anteriormente. En este caso, A igual a 0,09 y C1 1100. Un componente estructural fabricado con dicha aleación continúa en servicio tras 3,5 por 10 a la 8 ciclos, es decir, 350 millones de ciclos, con una amplitud tensional de 75 megapascales y R igual a -1. Nos dice determinar la amplitud de tensión máxima admisible para asegurar al menos 10.000 ciclos de vida remanente, suponiendo R igual a -1. Bueno, varias consideraciones iniciales. Primero, estamos trabajando con R igual a -1 en los dos casos, con lo cual no hay que corregir por efecto de tensión media. Aquí nos centramos en la aplicación de Miner. Y segundo, nos está hablando de dos ciclos. Un primer ciclo, que es el que ha tenido hasta ahora el componente, trabajando con una amplitud tensional de 75 megapascales y en el cual se han aplicado 350 millones de ciclos. Este sería el N1. Y después nos dice que determinamos la máxima amplitud de tensión admisible para asegurar al menos 10.000 ciclos de vida remanente. Es decir, va a haber un segundo ciclo, un segundo bloque de ciclos con 10.000 ciclos. Este es N2. Entonces, si ahora representamos la regla de Miner, pues tendremos el daño asociado al primer bloque y el daño asociado al segundo bloque. Claro, conocemos la regla, la ecuación de Baskin para el material y no tenemos más que aplicarla al primer bloque, en el cual conocemos todo, salvo el número de ciclos que nos llevarían a la rotura con una amplitud tensional de 75 megapascales. Hay que tener cuidado de multiplicarlo por 2 para introducir realmente la variación tensional. Bueno, de aquí despejamos el número de ciclos hasta rotura, que salen 4.120 millones de ciclos. Por lo tanto, el daño asociado al primer bloque de ciclos de carga serían 350 millones de ciclos que he aplicado entre 4.120 millones de ciclos que me llevarían a la rotura. Con respecto al segundo bloque, tenemos que aplicamos 10.000 y NF2 sería la incógnita, que la despejamos. Es decir, podemos llegar a aplicar una amplitud tensional tal
que el número de ciclos que me llevarían a la rotura con esa amplitud tensional serían 10.929, NF2. Esto lo vuelvo a introducir aquí en basking y despejo la amplitud tensional que resulta 238 megapascales. ¿De acuerdo? Se aplica la regla de Miner, hay dos bloques, miramos los datos que nos están dando, lo que podemos sacar y lo que tenemos como incógnitas y despejamos. Bueno, la regla de Miner es una regla muy sencilla que proporciona resultados aceptables y probablemente en el equilibrio entre dificultad y precisión en los resultados, pues sea la herramienta óptima. Sin embargo, tiene notables limitaciones. Ignora, en primer lugar, la naturaleza intrínsecamente aleatoria de los procesos de fatiga y dos cuestiones fundamentales. La primera es que considera que cada bloque actúa con independencia de los demás, es decir, no considera el orden en el que se aplican las cargas. Y esto físicamente sí tiene implicaciones. No es lo mismo aplicar primero los bloques, los ciclos de carga de menor amplitud tensional e ir aumentando los valores de amplitud tensional que aplicar primero los bloques o los ciclos de carga de mayor amplitud tensional y sucesivamente ir aplicando los ciclos de carga de menor amplitud tensional. ¿Qué es peor? Pues es peor desde el punto de vista de la resistencia del material a ir de menor a mayor. Si uno empieza por los bloques de carga mayores, ahí van a terminar apareciendo fisuras, se va a generar una zona plástica en el fondo de fisura que después que va a ser mayor que la que le correspondería a esa fisura con los ciclos de carga que vamos a ir aplicando más adelante. De tal manera que digamos que la fisura que hemos ido generando por fatiga con los bloques de carga mayores, cuando apliquemos ciclos de carga menores, esa fisura se va a quedar atrapada en una zona plástica mayor que la que le corresponde, porque esa zona plástica mete tensiones residuales de compresión que se superponen a las externas. Entonces, bueno, digamos que esa aplicación primero de los bloques de carga mayores ralentiza el proceso de fatiga cuando apliquemos bloques con amplitudes de carga menores. ¿De acuerdo? Esto Miner no lo tiene en cuenta, nos da el mismo daño acumulado de una manera que de otra. Y relacionado con lo anterior, tampoco tiene en cuenta el efecto de las sobrecargas. Las sobrecargas, si uno tiene una sobrecarga y durante esa sobrecarga un componente fisurado por fatiga, si en esa sobrecarga no rompe, puede llegar a quedar hasta protegido. ¿Por qué? Imaginaos que tenemos una sucesión de cargas, un proceso de fatiga, por lo tanto, que ha hecho que aparezca una fisura en el material. Si yo ahora aplico una sobrecarga en el material que no llega a la condición límite de K1 igual a K1C o a la condición límite establecida en diagramas de fallo, al aplicar la sobrecarga se vuelve a generar una zona plástica mayor que la que tenía anteriormente. Y al volver a la situación de cargas más pequeñas, esa zona plástica permanece en el material, ¿de acuerdo? Y vuelve a introducir tensiones residuales de compresión que se superponen a las exteriores, de tal manera que, de nuevo, la fisura vuelve a quedar atrapada en una zona plástica mayor que la que le corresponde. Y hasta que no se libere de esa zona plástica, hasta que no propague a una velocidad más lenta dentro de esa zona plástica, no vuelve a recuperar la velocidad de propagación a la que venía creciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues Miner tampoco tiene en cuenta este efecto. Bueno, con esto finalizaríamos las curvas SN, enfoque de vida total, fatiga de alto número de ciclos. Vamos a ver ahora brevemente qué ocurre en la fatiga de bajo número de ciclos, cuando las tensiones superan el límite elástico del material y por lo tanto el comportamiento en fatiga puede ser diferente. Y efectivamente
es así. Como nos dice aquí, si las tensiones superan el límite elástico, la ley de Baskin deja de representar el comportamiento en fatiga del material. Aquí tenéis un esquema de posibles resultados experimentales en los cuales, en torno a los 10.000 ciclos, y esto es un esquema y se han puesto aquí 10.000 ciclos, pero es en el entorno de los 10.000 ciclos, la ecuación de Baskin en escala doblemente logarítmica sí representa los resultados experimentales hasta que llegamos aquí a la zona de endurancia. Esto lo hemos visto ya en vídeos anteriores. Pero aquí, en la zona de bajo número de ciclos, con tensiones que superan el límite elástico, no ajusta a la ley de Baskin. ¿De acuerdo? Bueno, en estos casos se comprueba que el fenómeno se describe mejor trabajando con deformaciones y en concreto con deformaciones plásticas. Esto dio lugar a la ley de Coffin-Manson de 1954, que tiene una formulación muy similar a la de Baskin, pero aquí, en vez de utilizar delta de sigma, la variación de tensiones, se utiliza la variación de deformación plástica. Aquí tendríais un esquema, acordaos, cuando cargamos un material en condiciones elastoplásticas, hemos superado el límite elástico, aquí tenemos una deformación total, en la descarga recuperamos la parte elástica y esta sería la parte plástica, en donde el exponente B y C2 son constantes del material y B típicamente varía entre 0,5 y 0,7. Si los puntos anteriores los representamos con esta ecuación, pues sí que nos quedarían aproximadamente recogidos en la ley de Coffin-Manson, que en este caso, en escala doblemente logarítmica, pues vuelve a ser una recta. Enfoque, fatiga alto número de ciclos, fatiga de bajo número de ciclos, y uno puede decir si no hay un enfoque global que permita estudiar la fatiga independientemente de que estés en una situación o en otra. La respuesta es que sí, sería el enfoque global de la vida en fatiga. Y el razonamiento es el siguiente. Partimos de que la deformación total tiene una parte elástica y una parte plástica. En la parte elástica metemos aquí la ley de Hooke, que ya conocéis, de elasticidad lineal. El delta sigma que resulta aquí se sustituye por su expresión según Baskin. Y este delta de epsilon plástica se sustituye por Coffin-Manson. Y tenemos una ecuación que nos sirve tanto para fatiga de bajo número de ciclos como fatiga de alto número de ciclos. Aquí tendríais la expresión de Baskin con la pendiente menos A. Aquí tendríais Coffin-Manson y aquí tendríais esta curva, la curva de vida total. ¿Qué ocurre? Normalmente, en función del sector en el que se esté trabajando, se sabe si se está en fatiga de alto número de ciclos o fatiga de bajo número de ciclos. Si estamos hablando de puentes o torres eólicas, por ejemplo, sometidas a muchos ciclos, sabemos que estamos en alto número de ciclos. Y vamos a estar por esta zona de aquí. Con lo cual, el enfoque global coincide básicamente con la ley de Baskin y se trabajaría con curvas SN. Si estamos en componentes, por ejemplo, de la industria nuclear, el número de ciclos es muy reducido. Por ejemplo, una central nuclear se diseña frente a un número de paradas y arranques de la central. Y esas paradas o arranques tienen un número limitado durante los 40 años de vida de la central. Un número realista serían, por ejemplo, 200. 200 es un número de ciclos más pequeño. Entonces sabemos, básicamente, que vamos a estar en fatiga de bajo número de ciclos. Vamos a estar por aquí. Y una ecuación Coffin-Manson, la ecuación Coffin-Manson coincide básicamente con el enfoque de vida total. De manera que, insisto, en función del sector en el que estemos, se trabaja directamente con Coffin-Manson, Baskin o ecuaciones similares, porque se sabe, no hace falta arrastrar los dos términos porque uno de ellos suele ser despreciable. ¿De acuerdo? Finalmente aquí tenéis una representación de la deformación total que aplicamos en el material frente al número de ciclos. Es decir, estaría representando gráficamente el enfoque de vida total. Aquí tenéis la referencia correspondiente y la endurancia en función de los distintos tipos de materiales con los que estemos trabajando. Lo vamos a dejar aquí. Hasta ahora hemos visto enfoque de vida total. Lo que queda a partir de ahora empezaríamos con el crecimiento de fisuras por fatiga. Es decir, tenemos localizada una fisura, ya nos hemos
ya se ha superado la fase de iniciación, detectamos una fisura en un componente y vamos a tratar de determinar cómo va a crecer en el tiempo esa fisura y cuándo qué vida le queda al componente hasta que rompa o hasta que tengamos que sustituirle. Un saludo.